Regla del divisor de corriente. Esta regla es muy útil cuando necesitamos determinar la corriente que pasa por un elemento que está conectado en paralelo con otros. Supongamos que necesitamos determinar la corriente que pasa a través del resistor 3, vamos a llamarle I3. I3 viene de la corriente que la fuente está inyectando al circuito. La fuente da una corriente total y esa corriente se distribuye en los diferentes resistores. Si yo quiero calcular esta I total, primero necesito determinar la resistencia equivalente del circuito. Esta resistencia equivalente, por estar todos en paralelo, va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Este valor de RT va a ser menor a cualquier valor de resistencia del circuito. O sea, RT es menor a R1, menor a R2, menor a R3, menor a R4 y menor a R5. Teniendo la resistencia total, podemos determinar la corriente en el circuito. La corriente total va a ser igual, por ley de Ohm, la fuente de voltaje entre la resistencia total. Ahora, si yo quisiera determinar la corriente 3, recuerdo que cuando los elementos están en paralelo, pues tienen exactamente el mismo voltaje. En este nodo, el voltaje es el mismo que la fuente por estar conectado en paralelo. Entonces, I3 va a ser igual a el voltaje de la fuente entre R3. Vamos a despejar de esta ecuación el valor de la fuente y esto va a ser igual a la corriente total por la resistencia total y lo voy a sustituir en esta. Al sustituirlo, tengo que la corriente total por la resistencia total entre R3 es igual a mi I3. Voy a reordenar esto. Voy a poner aquí el cociente de las resistencias, que sería R total entre R3 por la corriente total. Nótese que, como dijimos antes, RT era menor a cualquiera de los resistores, entonces esto de aquí es una fracción de la corriente total y tiene mucho sentido porque la corriente total se divide en cada uno de los resistores. Entonces vamos a generalizar la regla del divisor de corriente. Si nosotros necesitamos determinar la corriente en cualquier elemento, lo que necesitamos es tener la resistencia total entre la resistencia que nosotros queremos por la corriente total. La regla de divisor de corriente tiene un caso particular. ¿Qué pasa si solo tenemos dos resistores y nos piden determinar la corriente que circula por este resistor? Vamos a llamar I2. Aplicando la regla del divisor de corriente, tenemos que esa corriente 2 va a ser igual a la resistencia total entre la resistencia que me interesa por la corriente total. Pero vamos a recordar que la resistencia total, cuando solo tienes dos resistores en paralelo, pues sería el producto entre la suma R1 más R2. Si lo sustituimos, vamos a ver que I2 va a ser igual a la resistencia total, que es R1, R2, entre R2 que multiplica a R1 más R2. Todo esto por la corriente total. Vemos que los resistores 2 se cancelan y únicamente me queda R1 entre R1 más R2 por la I total. En este caso, cuando se tienen dos resistores en paralelo y se quiere determinar, por ejemplo, la corriente 1, pues la fórmula cambiaría un poco, que es el resistor contrario entre la suma por la corriente total.